Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tendremos una clase que pertenece a la unidad 2 y la cual trata el tema suelo. Muy bien. A lo largo de la clase veremos los temas que podemos ver en esta diapositiva. Veremos qué es un suelo, la diferencia entre el suelo y el sustrato, las propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo y los pasos que hay que realizar para poder preparar el terreno para así poder conseguir una buena huerta. Muy bien, comencemos. Primero, en este esquema vamos a observar los requerimientos que tiene una planta, tanto los requerimientos que están con el círculo rojo, que son de la parte aérea, y los requerimientos que tienen las raíces, que son de la parte subterránea. La parte aérea necesita temperatura, luz y dióxido de carbono, principalmente para realizar el proceso de fotosíntesis, que es el proceso a través del cual las plantas generan su propio alimento. Y luego tenemos la parte subterránea de las raíces, que necesita agua, oxígeno y nutrientes. Estos tres elementos se los va a tener que otorgar el suelo a las raíces, así que por eso lo marcamos como muy importante. Continuamos y vamos a ver ahora qué es un suelo. Entonces, podemos decir que el suelo es la capa superior del planeta Tierra, a la cual se la conoce como la capa arable. El suelo es un complejo que está formado por materiales orgánicos e inorgánicos y también microflora y microfauna. Y este es el lugar donde se van a desarrollar las raíces del cultivo. Entonces, esto es muy importante porque las necesidades que vimos del cultivo o de la planta en la diapositiva anterior van a tener que ser otorgadas por el suelo. Muy bien, una mención muy importante a tener en cuenta es que la formación del suelo, o también conocida como génesis del suelo, es un proceso que se dio muy lento y se sigue dando. Entonces, este proceso se basa en la degradación de la roca madre que fue generando el suelo tal cual lo conocemos hoy. Muy bien, en este esquema podemos observar como si fuera una línea de tiempo de cómo se generó el suelo. En la primera podemos ver lo que era el suelo rocoso, el lecho rocoso, que era piedra únicamente. A través de los fenómenos atmosféricos y climáticos, por ejemplo la lluvia que permitió conjunto con la atmósfera, propicia para generar materia orgánica. Esta materia orgánica también con condiciones climáticas como el viento, la temperatura, la humedad, la lluvia, la presión atmosférica y toda esa combinación de esos fenómenos fueron degradando la tierra y fueron formando los distintos horizontes, que ya lo vamos a ver más adelante, que eso se conoce como estructura. Entonces así tenemos un suelo evolucionado que tendría un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C, que es la roca madre. Muy bien, continuamos y podemos ver la conformación general del suelo. Esta nos dice que el 50% del suelo es material sólido. Este material sólido a la vez tiene un 45% de mineral y un 5% de orgánico. El otro 50% restante se ocupa por espacio poroso, el cual el 25% está compuesto por aire y el 25% está compuesto por agua. Entonces, haremos una descripción ahora de lo que es el material, la fase mineral, ¿no? La fase mineral tenemos que tener en cuenta que está compuesta por tres partículas principalmente, que es arena, limo y arcilla. Muy bien, haciendo una breve descripción podemos decir que la partícula de mayor tamaño que se encuentra en esta fase mineral va a ser la arena. Esta es una partícula de cuarzo que es el cuarzo es un material que se forma a base de silicatos, de sílice. Luego tenemos el limo, que es una partícula de tamaño intermedio, y por último las partículas más pequeñas
es decir, más meteorizadas, es decir, más evolucionadas, que son conocidas también como coloides. Las arcillas y la materia orgánica son los dos coloides que están presentes en el suelo, y esto es muy importante porque los coloides son las partículas más pequeñas, como le dijimos, y las que tienen la capacidad de absorber mayor cantidad de agua y nutrientes. Aquí podemos ver un esquema básico de lo que sería un agregado del suelo, donde vemos las partículas de limo, arcilla, de humus, y las más grandes que son las partículas de arena, y cómo se van juntando. Muy bien, pasamos a lo que es el sustrato, ¿no? Y el sustrato podemos decir que es todo material sólido distinto del suelo in situ, que in situ quiere decir en el lugar. Este puede ser de síntesis, natural, orgánico, mineral, y es colocado en un contenedor que le va a proporcionar un anclaje y le va a otorgar todas esas necesidades que vimos al principio de la diapositiva al suelo. Pero no se preocupen porque este tema está más desarrollado en otro video que explica Micaela. Así que continuemos y vamos a ver las diferencias básicas entre el suelo y el sustrato. Muy bien, a la izquierda podemos ver el perfil del suelo in situ y a la derecha podemos ver sobre la lona un preparado de un sustrato. Como dice ahí, en el suelo, las raíces crecen sin límite. En cambio, en un sustrato siempre están limitados por el contenedor. En el suelo hay una génesis natural, mientras que en el sustrato está manufacturado, es decir, está hecho con diferentes materiales. Y el suelo tiene una fertilidad natural que se va haciendo por la mineralización de la materia orgánica que se transforma en inorgánica, y el sustrato requiere una estrategia de fertilización porque es finita, digamos. Así que bueno, estas fueron las principales diferencias, pero como les dije, ya hay otro videito donde se explica mucho mejor este tema de sustratos. Una cuestión a mencionar aquí es que si nosotros agarramos un suelo in situ con una pala, clavamos la pala, que estaría siendo suelo, y lo ponemos dentro de una maceta, dejó de ser suelo y pasó a ser sustrato. Esa es una diferencia bastante gráfica para que tengan en cuenta. Muy bien, ahora pasamos a las propiedades. Veremos que el suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas. Comenzando por las propiedades físicas, podemos decir que la primera es la porosidad, y la porosidad es el volumen del medio que no es ocupado por partículas sólidas. En el suelo, como vimos normalmente, es del 50%. Esto es un suelo que no está compactado, ya que si está compactado pierde y esa porosidad total es de un menor porcentaje. Otra propiedad física es la densidad, que esta es la relación entre el volumen y la masa del suelo. Hay dos tipos de densidades: la real, que no tiene en cuenta el espacio poroso, y la aparente, que sí tiene en cuenta el espacio poroso. La densidad no es ni más ni menos una propiedad que nos dan características, se estudia en un laboratorio y lo que nos da son características del suelo. A ver, es decir, principalmente si está compactado, si no, si hay que hacerle algún tipo de trabajo cultural, como por ejemplo una labranza vertical para descompactarlo, etc. Muy bien, la otra es estructura, que la estructura es la forma en que se disponen las partículas sólidas del suelo. Esto es lo que vimos nosotros en el perfil del suelo. Esta estructura va generando los perfiles. A continuación, en las próximas diapositivas vamos a ver una foto. Lo ideal de un suelo es que tenga una estructura terronosa, migajosa, del primer horizonte, ¿no? Donde se van a desarrollar todos nuestros cultivos. Pensemos que del suelo, la mayor concentración de raíces se da en los primeros 10-15 centímetros del suelo. Entonces es importante en esos 10-15 centímetros primeros del suelo tener esa estructura terronosa, migajosa. ¿Para qué? Para que tenga mucha porosidad. Entonces esta pueda retener agua y pueda estar aireada. Último, la textura. Que la textura
es el tamaño de partículas que tiene ese suelo o la que predomina. Eso se lo conoce como granulometría, es decir, nos va a indicar si ese suelo que estamos estudiando nosotros tiene mayor porcentaje de partículas de arena, va a ser un suelo arenoso. Si tiene más partículas de arcilla, va a ser un suelo arcilloso. Y eso nos termina indicando características del suelo. Por ejemplo, un suelo arenoso va a tener mayor permeabilidad, va a infiltrar más el agua, pero va a tener menos capacidad de retención de agua y retención de nutrientes, que si fuera un suelo arcilloso, que va a tener mayor capacidad de retención tanto de humedad como de nutrientes. Muy bien, aquí podemos ver una imagen donde se muestra lo que es el espacio poroso, la porosidad total. Podemos ver el grafiquito que los poros están ocupados por agua, en ese caso. Un gráfico de lo que es la estructura. Ahí podemos ver los horizontes que yo le decía, que son esas disposiciones horizontales, o esas capas que se van formando el suelo, que tenemos un horizonte orgánico, un horizonte A, uno B y uno C. Aquí podemos ver en la siguiente una descripción breve de cada horizonte. El horizonte A es el que está compuesto por pocos minerales y abundante materia orgánica. Generalmente es de un color más oscuro. Y aquí es donde se van a desarrollar la mayor cantidad de raíces y es donde va a explorar la mayor cantidad de los cultivos. Entonces es muy importante que este horizonte A sea fértil con las propiedades que vimos anteriormente. El horizonte B ya se encuentra con menos cantidad de materia orgánica y se encuentra más cantidad de pequeñas rocas. Este solo va a ser explorado por raíces profundas que tengan plantas de gran porte. Y el horizonte C, o roca madre, está compuesto generalmente por rocas y no llegan las raíces aquí. Muy bien, este esquema es de las texturas. Como podemos ver, en este triángulo muestra qué tipo de suelo va a ser. Es decir, si la proporción tiene más arena, va a ser arenoso. En cambio, si tiene más limo, va a ser limoso, y arcilloso, más proporción de arcilla. Hay una denominación que se llama francos, que ahí la vemos en el medio del triángulo, que es cuando el suelo tiene la distribución equitativa de las tres partículas. Estos son los mejores suelos para cultivar, son los más fértiles y son los bien drenados y que retienen buena cantidad de humedad y nutrientes. Muy bien, como propiedades químicas podemos ver que hay dos importantes, que son el pH, que el pH es una propiedad que lo que mide es la concentración de hidrogeniones o los radicales libres de hidrógeno, el cual se mide en una escala que va desde el 0 hasta el 14. Lo más cercano al 0 es lo ácido, lo más cercano al 14 es lo básico o alcalino, y el pH neutro está en el medio, que es 7. Entonces, un pH óptimo para el suelo es entre 5,2 y 6,5, es decir, levemente ácido. La capacidad de intercambio catiónica nos demuestra, es un parámetro que se estudia en el laboratorio que sirve para saber la fertilidad potencial del suelo. Muy bien, y las propiedades biológicas tenemos que hay dos: la descomposición y la degradación del suelo, que estas propiedades biológicas están más que nada otorgadas por los microorganismos que contiene el suelo, es decir, esa actividad biológica que hay de degradar la materia orgánica y transformarla en materia inorgánica. Muy bien, las propiedades ideales, las físicas, tendrían que ser que tenga alta retención de agua, alta disponibilidad de aire, es decir, una alta porosidad, baja densidad aparente y estructura estable. La química sería alta disponibilidad de nutrientes, baja salinidad y alta capacidad buffer, que lo que dice la capacidad buffer es que puede tener un pH estable, que con cualquier modificación que nosotros le hagamos al suelo o aporte de algún nutriente, el pH no se modifique y se mantenga estable. Las biológicas
que lo que necesitamos aquí es una alta descomposición y degradación, es decir, mucha actividad biológica, y también que estén libres de malezas, insectos, patógenos y nemátodos. La alta actividad biológica lo que hace es transformar la materia orgánica en inorgánica, y eso es ni más ni menos que fertilidad. Muy bien, vamos a dar una pequeña guía de cómo preparar el terreno. Lo principal es la elección del lugar donde vamos a construir nuestra huerta. Esto es elegir el suelo fértil, que puede ser siguiendo plantas indicadoras, o que nosotros sepamos que ahí hubo anteriormente una compostera, o es tierra que hace muchos años que no se cultiva y no es de un relleno de tierra mala. Que esté en sol pleno y que tenga fuentes de agua cercanas. Aquí podemos ver las plantas indicadoras de fertilidad, como el capiquí, el pastomiel, que es una gramínea, la ortiga y el trébol blanco. Son las principales plantas indicadoras que podemos encontrar en nuestro jardín, que nos van a decir que ese lugar posee suelo fértil. Muy bien. El siguiente paso sería delimitar la huerta. Delimitar la huerta, por lo general, con una huerta de 10 metros por 10 metros, que son 100 metros cuadrados, que hagamos un perímetro de eso, no es que toda esa tierra va a estar trabajada, va a alcanzar para hacer una huerta para alimentar aproximadamente a 6 personas. Luego sería definir dentro de ese 10 por 10 los tablones, que lo ideal de los tablones, como dijo Adolfo en uno de los primeros videos, es que de ambos lados del camino nosotros podamos llegar con nuestra mano al medio para poder hacer todos los labores culturales, es decir, cosechar, sembrar y también arrancar malezas. Muy bien, el siguiente paso es desmalezar, es decir, remover todo el pasto que nosotros tengamos en la superficie. Lo importante de esto luego es no dar vuelta el suelo con la pala. ¿Por qué? Porque vimos que en los primeros centímetros del suelo es donde está la mayor actividad biológica y la fertilidad. Entonces, lo que se recomienda es el uso de la laya y no de la pala de punta y dar vuelta como si fuera un arado todo. Porque si no, esas bacterias se irían a la profundidad donde no tendrían oxígeno y esto no podría, al no tener oxígeno, no podrían realizar la degradación, la mineralización de la materia orgánica. Es decir, no transformaría la materia orgánica en inorgánica y no tendríamos los nutrientes necesarios. Acá vemos un esquemita donde podemos ver cómo se usa la laya. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y se haya entendido. Nos vemos pronto. Saludos.